Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Declaran cese al fuego en la Franja de Gaza desde la madrugada de este viernes. Avances y retos en radiografía la política migratoria tras 4 meses de la era Biden. Además, problemática de menores no acompañados alcanza a España y viene desde África. Y el Consulado de México en Miami abre sus puertas para vacunar incluso a quienes no son sus ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Este jueves, las partes en conflicto en la Franja de Gaza llegaron a un acuerdo para poner fin temporal a los enfrentamientos entre Israel y Hamás. El asunto fue el centro de una sesión de emergencia en la Asamblea General de la ONU y allí estuvo Celia Mendoza. Vamos con ella, quien nos acompaña en vivo. Celia, ¿cuáles son los términos del cese de hostilidades, de este acuerdo al que han llegado? Hasta el momento sabemos que fueron negociados por varias partes, en especial Egipto, quien fue uno de los mediadores. Esto llevó a que la autoridad palestina y en especial los militantes palestinos lograran llegar a un acuerdo con el gobierno de Israel. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que ellos estarán pendientes de lo que suceda en el terreno y si se puede mantener o no la tregua. Esta empezaría este viernes en la madrugada a las 2 de la mañana, hora local. Mientras en Nueva York se reunía la Asamblea General de la ONU, en la Franja de Gaza, a pesar de los bombardeos, se logró establecer un cese al fuego luego que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara la tregua que comenzará este viernes a las 2 de la madrugada, hora local. Una victoria diplomática en la que la administración de Joe Biden ha venido trabajando desde hace 2 semanas, explicó Linda Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Estados Unidos ha abordado esta crisis en Israel y Gaza con un enfoque singular, poner fin al conflicto lo antes posible. No nos hemos quedado callados. De hecho, no creo que haya ningún país el que trabaje con más urgencia y más fervor por la paz. En medio de la tensión, la autoridad palestina sigue denunciando las que define como atrocidades. Así expresó lo que busca de las audiencias en la ONU el canciller palestino Riyad al-Malki en entrevista con La Voz de América. Hay que poner fin a la impunidad del Estado de Israel. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, reiteró que esta no es una guerra entre su país y los palestinos, sino contra el grupo terrorista Hamás. Todo esto era parte de la estrategia de Hamás para ganar poder político. Todos saben que Israel hizo lo posible para apaciguar la situación. La respuesta a nuestros esfuerzos fueron ataques con cohetes contra Jerusalén. Por su parte, el secretario general Antonio Guterres afirmó que se están cometiendo actos horribles en este conflicto y fue firme en su petición. Un proceso de paz revitalizado es el único camino hacia una solución justa y duradera. Mientras tanto, desde Naciones Unidas se ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga esta tregua, pero al mismo tiempo para que se lleven fondos y ayuda humanitaria a las víctimas y desplazados después de esta más de una semana de conflicto. Yasmín. Seguiremos monitoreando este tema. Muchas gracias, Celia, por la información. El mayor incremento en 20 años de detención de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos marcan los primeros 4 meses del gobierno del presidente Joe Biden en materia migratoria. Los resultados son cuestionados por la oposición, pero la Casa Blanca considera que los números no son la única medición del éxito. Veamos la historia que nos preparó nuestro corresponsal Jorge Agobián. En abril, los números de migrantes detenidos tratando de ingresar a la frontera alcanzaron cifras que no se registraban desde hace 20 años. Pero para la Casa Blanca, la medición de la respuesta a la situación va más allá de esos números. Así lo dijo a La Voz de América Taylor Moran.
asistente especial para migración de la administración Biden. La migración es un fenómeno normal. Los números suben y bajan por diversas razones. Podrían ser factores de empuje debido a la violencia, podría ser la inestabilidad política, podrían ser desastres naturales o también porque nuestro sistema de inmigración legal está muy desactualizado. Aunque el volumen de migrantes empezó a aumentar desde mediados del 2020, se disparó dramáticamente a principios de este año, coincidiendo con la llegada del presidente Biden al poder. Asimismo, el arribo de menores no acompañados, los únicos a los que la administración Biden ha autorizado a ingresar, generó sobrepoblación en los centros de detención de la patrulla fronteriza, que no estaban preparados para asumir la responsabilidad. Hemos reducido en un 85% la cantidad de niños en instalaciones de la patrulla fronteriza y el tiempo que les toma salir de la patrulla fronteriza. Y además los niños no se quedan, en general, más de 72 horas. La estrategia de la Casa Blanca está enfocada en parte en combatir las raíces del problema en Centroamérica, algo que es acogido de manera bipartidista, pero la medición de resultados en la propia frontera es lo que genera duras críticas por parte de republicanos. La asistencia extranjera y el compromiso de Estados Unidos, bien orientados en la región, pueden ayudar a cambiar las condiciones con el tiempo, pero la crisis en la frontera es ahora. Más adelante retomaremos la información con nuestro corresponsal Jorge Agobián. Mientras tanto, la ola de migrantes que llega a España desde Marruecos ha conducido al país europeo a enfrentar una crisis sin precedentes por los cientos de menores no acompañados que han llegado al enclave del Ceuta. Desde Barcelona, Julia Riera nos informa. La ciudad autónoma de Ceuta recupera su ritmo tras unos días de plena convulsión. Todo empezó el pasado lunes, cuando unos 8.000 migrantes marroquíes y subsaharianos lograron cruzar la frontera que separa España de Marruecos. Fuimos desde allí hasta el mar, nadamos a la frontera y entramos en Ceuta. Había una mujer que tenía un bebé de un mes, nadó con ella y entró con nosotros. La puso en una bolsa de plástico y nadó a la frontera. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. Son menores tratando de cruzar la frontera a nado. Muchos de ellos lo hicieron solos y sin que sus familias lo supieran. El gobierno español se defiende de las críticas de la oposición, quien además de culpar al gobierno marroquí, asegura que esta es una crisis que se podía haber evitado. El gobierno de España está del lado de la integridad territorial del país, trabajando para garantizar la seguridad y la tranquilidad de quienes viven allí. ¿De qué lado está la oposición? Los esfuerzos se centran ahora en la protección de estos menores. Mientras el gobierno de Ceuta puso un número de teléfono a disposición de las familias que buscan a sus hijos, el gobierno central y las comunidades autónomas acordaron establecer la reubicación de 200 menores no acompañados. Más de la mitad de los 8.000 inmigrantes que cruzaron la frontera ya fueron retornados a Marruecos. Julia Riera, Voz de América. En Guatemala, los estafadores están haciendo de las suyas con quienes desesperadamente buscan emigrar hacia Estados Unidos. Aprovechando su vulnerabilidad, los delincuentes les ofrecen visas de trabajo falsas. Eugenia Sagastume nos trae esta historia. Nos dijeron que no anunciarnos para lo que era la parte norte de Miami. Se pagaron una cantidad de 3.500 quetzales. Este tipo de denuncias evidencia que los grupos de estafadores han reforzado sus acciones y ofrecen visas de trabajo falsas después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el aumento de visas para el programa de trabajadores temporales no agrícolas H-2B. De ellas, 6.000 serán reservadas para ciudadanos de los países del Triángulo Norte. Las estafas oscilan entre 10.000 y 15.000 quetzales, unos $2.000, según testimonios de las víctimas, quienes relatan que a cambio de ese dinero les ofrecieron visas de trabajo y el traslado a Estados Unidos. El día que nos llamaron para recoger las acreditaciones para la embajada, ya no había nada de empresa, todo un inmueble vacío. Organizaciones que velan por los derechos laborales de los migrantes hacen urgentes esfuerzos para alertar y disuadir a los incautos y piden campañas informativas acerca del procedimiento correcto para optar a dichas visas y los derechos que tendrán. Líneas de ayuda para que la gente pueda llamar, ¿verdad?
y asegurarse antes de entregar su dinero a un reclutador inescrupuloso. El Ministerio de Trabajo de Guatemala ha reiterado que cuando se otorguen las visas, el proceso se hará directamente a través del Departamento de Movilidad Laboral, no con empresas reclutadoras externas, por lo cual piden a los guatemaltecos no dejarse sorprender. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Este jueves, el Consulado de México en Miami ofreció una jornada para que sus ciudadanos se vacunen contra el COVID-19. José Pernaleta ha estado siguiendo este evento y lo saludamos a esta hora porque también otras personas han logrado obtener su vacuna. Cuéntanos, José, ¿cómo se ha desarrollado esta jornada? Así es, Jasmine, para el alivio de muchas comunidades que residen en el sur de Florida, las puertas de esta instalación diplomática estuvieron abiertas para quienes, incluso así no contaran con una prueba de residencia del estado de Florida, pudiesen acceder a resultar inmunizados. Se trata de la segunda oportunidad de esta jornada que posiblemente se vaya a desarrollar de manera semanal en las instalaciones del Consulado de México localizado acá en la ciudad de Miami. Lo cierto es que acudieron personas procedentes tanto de Venezuela, España, Ecuador, Perú, es decir, de diversas naciones de Iberoamérica se hicieron presentes en este llamado por parte del Consulado de México localizado acá en el estado de Florida para vacunar inicialmente a sus ciudadanos. Veamos el reporte. Mexicanos residentes en Florida acudieron a la sede del consulado de su país en Miami para colocarse la vacuna contra el coronavirus. Otra opción adicional para seguir ampliando el espectro de la inmunización estadounidense. Y para nosotros es muy importante que la gente esté viniendo a vacunarse, no solamente la mexicana, que obviamente es a quienes atendemos con prioridad, sin embargo esto está abierto a todas las nacionalidades y también obviamente con esta dosis Johnson que estamos aplicando hoy, pero también la invitación es porque en otras jornadas tenemos Pfizer y tenemos también Moderna. Para facilitar la aplicación de las dosis en la población, el estado de Florida ha dispuesto no exigir prueba de residencia en la jurisdicción y así facilitar la vacunación a personas indocumentadas. Los trabajadores agrícolas para nosotros son esenciales porque tienen esta movilidad, sus hijos también son esenciales y ahora que hay la posibilidad de que también se les pueda vacunar a los menores. El atractivo de esta jornada para muchos es que la fórmula aplicada solo requiere una dosis. Te puedes buscar hacer tu cita, pero aquí la facilidad es que pudimos tener la Johnson, que era la que mi esposo y yo estábamos buscando, una sola dosis y listo. Personas de otras naciones aprovecharon para vacunarse, pues reconocen que en sus países esta facilidad aún está distante. Sí, en otros lugares pues el acceso a la vacuna va más lento, pero bueno, cada uno procurar vacunarse lo más rápido que se pueda. Aquí o en otro lado, pero cuantas más vacunas mejor, más rápido saldremos de esta. Por cierto, está previsto que para este fin de semana esta oficina consular se desplace de manera operativa con vacunas hacia el suroeste del condado de Miami-Dade en las zonas rurales para asistir a las personas que trabajan en el campo y que no pueden desplazarse hacia la ciudad. Jasmine. Gracias, José, por tu reporte. Bien, y en Houston, un bebé se convirtió en uno de los primeros en Estados Unidos en recibir la vacuna contra el COVID-19 como parte de la investigación que pone a prueba la seguridad de la fórmula de Pfizer para bebés mayores de 6 meses. Arnaldo Rojas entrevistó a la madre de este pequeño. Con 16 meses de nacido, Nathan Galván ha pasado la mayor parte de su vida en medio de las restricciones impuestas por la pandemia. Pero eso pudiera cambiar pronto para él, luego de haberse convertido en uno de los participantes de un ensayo clínico que prueba la eficacia y seguridad de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en menores de hasta 6 meses. Nos mantuvimos al día con los datos, nos mantuvimos al día con la investigación, así que me sentí muy cómoda haciéndolo. Siendo médico de profesión, la doctora Tao Galván reconoce la importancia del ensayo clínico al que enlistó al más pequeño de sus hijos, con quien dejó de interactuar por espacio de 2 meses al inicio de la pandemia ante el temor de llevar el virus a casa después del trabajo.
Y entonces, si puedo ofrecerte un medicamento que sea milagrosamente efectivo, simple y muy seguro, ¿por qué no harías nada para proteger a tus bebés? La doctora guatemalteca Flor Muñoz lidera la investigación, cuya primera fase concluye a finales de este mes. Es la fase 1, en donde se busca la dosis más adecuada, quiere decir que es la dosis que da mayor protección con mayor seguridad, sin tener efectos adversos, ¿no? Asegura que hasta ahora la investigación ha transcurrido sin complicaciones y, para su sorpresa, recibió más padres dispuestos a participar en comparación con los cupos que tenían disponibles. Y eso es muy alentador, porque la verdad es de que necesitamos la vacuna para los niños. Anticipa que la segunda y tercera fase del ensayo clínico se desarrollará de manera paralela a partir de junio, con miras a tener conclusiones para finales del año. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Miles de restaurantes se vieron severamente impactados durante la pandemia, pero el regreso a la normalidad los está poniendo frente a nuevos retos, como nos cuenta Laura Sepúlveda desde Nueva York. Más de 110,000 restaurantes se vieron sin opciones durante 2020 y así tuvieron que cerrar sus puertas, revelaron cifras de la Asociación Nacional de Restaurantes. Ahora, cuando las medidas de control de pandemia se relajan y al menos en Nueva York ya se puede llegar a un 100% del aforo, la industria enfrenta nuevos retos, según cuenta Jamie Greenberger de Safety.com. Hay mucho miedo. Nuestro estudio encontró que los que se preocupan por volver a la normalidad, incluso los que ya se han vacunado, el 66% todavía están preocupados por comer en restaurantes. Solo el 36% de los que no planean recibir la vacuna estaban preocupados por la seguridad del restaurante. Pese a ello, las cifras muestran que quienes sí están listos para salir y disfrutar de una comida o un trago en un restaurante están dispuestos a invertir en la industria, cuenta Ted Rossman de Bankrate.com. La oficina del censo anunció las cifras de ventas minoristas de abril la semana pasada. Los bares y restaurantes fueron en realidad los que más ganaron en ese informe. Siento que está creciendo mucho la demanda, especialmente de servicios como salir a comer, viajar. Servicios que sin duda están ávidos de este repunte, pero no necesariamente listos. Cedric Sanders, manager de Taralucci e Vino en Nueva York, se refiere a otra dificultad que enfrentan. Simplemente hay una falta de personas en la fuerza laboral en este momento. Hemos realizado algunos eventos de contratación y simplemente no ha habido mucha gente que haya estado en la fuerza laboral en busca de trabajo. Lo que atribuye a que muchas personas que perdieron su trabajo a consecuencia de la pandemia en el sector alimentario se vieron obligados a migrar a otras industrias y, dadas las circunstancias, parecería que encontraron mayor estabilidad que la que ofreció este sector, que por un año se vio altamente limitado en su capacidad y servicio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Bien, y 7 profesionales médicos fueron acusados por la muerte del futbolista argentino Diego Armando Maradona. Tras 6 meses de su muerte, todos ellos, quienes presuntamente estuvieron con el astro del fútbol previo a su muerte, son investigados por la Fiscalía de San Isidro, Argentina, por el delito de homicidio simple con eventual intención. El juez prohibió a los procesados salir del país. Si son declarados culpables, los 7 acusados podrían enfrentar una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Hay controversia en El Salvador tras la aprobación de una reforma a la ley de imprenta que obligará a los periódicos impresos a pagar impuestos. Claudia Saldaña nos cuenta por qué la medida es controvertida entre los propietarios de medios y defensores de la libertad de expresión. Si bien los periódicos ya pagaban el impuesto del IVA y otros aranceles, la nueva reforma implica un impuesto adicional sobre la importación de materia prima como el papel y maquinaria para sus operaciones, algo de lo que antes estaban exentos. La reforma se aprobó con 68 votos y fue sancionada por el presidente Nayib Bukele. Ellos vendían más de 160,000 ejemplares al día, lo que significa más de $80,000 diarios que no tributaban. En reacción a la medida, el diario de hoy aumentó el precio de sus ejemplares. La prensa gráfica publicó una nota editorial diciendo que la modificación a esta ley es una agresión a la difusión del pensamiento y la libertad de prensa. La Asociación de Periodistas de El Salvador considera que la reforma viola principios de libertad de expresión, como los contemplados por la Relatoría Especial de la OEA.
La aprobación de este nuevo gravamen se enmarca dentro de esta política, digamos, de ir presionando, de ir confrontando con las empresas tradicionales. No es la primera vez que se intenta, sino que también otras administraciones lo hicieron. Por su parte, Diario El Salvador, un periódico que abrió operaciones en 2020, nació bajo el lema de pagar todos los impuestos, aunque no estuvieran obligados a tributar. La exención era un tema legal y vigente, pero que de manera voluntaria Diario El Salvador no la asumió. La libertad de prensa se garantiza de otras formas, no necesariamente con una exención de impuestos. Es decir, hay plena libertad. El tema no deja de llamar la atención en el ámbito internacional. Incluso se ha comparado la situación salvadoreña con la de otros países que han coartado la libertad de expresión con mecanismos similares. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y mientras tanto, aumenta la violencia contra las mujeres en Nicaragua. Donaldo Hernández nos informa que en lo que va corrido del año, 23 de ellas han muerto víctimas de feminicidio. De acuerdo con el observatorio de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, solo en los 5 primeros meses del año ya suman 23 mujeres las víctimas de feminicidio en Nicaragua. La socióloga y feminista María Teresa Blandón denuncia que en el país no se han creado las condiciones para prevenir la violencia y defender la integridad de las mujeres. Un Estado que no asume la responsabilidad de proteger a las víctimas de la violencia machista. Entonces, tolerancia social e impunidad serían como los dos factores que explican la persistencia de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes. El gobierno del presidente Daniel Ortega opina distinto. El diputado Carlos Emilio López explica que si bien es cierto las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia, las autoridades tienen una estrategia para cambiar este comportamiento. Atender a las víctimas de violencia, es decir, una atención psicológica, social, integral a las mujeres que sean agredidas y por otro lado sancionar. Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres aseguran que solo con un cambio democrático en Nicaragua hay esperanzas de lograr sus demandas. Mientras tanto, señalan los esfuerzos de los que habla la presidencia son solo palabras. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Estas son buenas noticias para quienes han sufrido lesiones en sus huesos. Alonso Castillo entrevistó al creador de un novedoso método que crea huesos casi iguales a los naturales y revolucionará los procesos de recuperación. Los huesos, aquellos aliados que tenemos que sin ellos la vida no podría ser experimentada, por lo que una nueva tecnología podría transformar la recuperación, los reemplazos, la intensidad del dolor, entre otros beneficios. Le dijo a La Voz de América Christopher Killian, integrante del equipo que visualizó la oportunidad. Descubrimos una formulación novedosa de materiales de fosfato de calcio, que son los minerales que componen el hueso, y cuando se mezcló con algunos productos químicos biocompatibles y se inyecta la solución en cualquier ambiente a base de agua, inmediatamente comenzó a endurecerse y nanoprecipitó una estructura similar a un hueso. El profesor en el Departamento de Química de la Universidad de South Wales en Sydney, Australia, subrayó que las propiedades químicas de este material son equiparables al hueso nativo, por lo que se abren ventanas en todas las direcciones. Reparar directamente el hueso de un paciente utilizando este material en presencia de las propias células del paciente y poder tener hueso vivo natural en un paciente es emocionante. Con la aceleración en tecnologías en impresión en 3D, el profesor vaticinó que hacia allá apuntan los avances y velocidad vertiginosa. Imprimir directamente la anatomía del hueso inicial de ese paciente en su cuerpo con nuevo material vital donde sus células pueden injertarse. Somos un conjunto de calcio, cartílago y minerales, dijo el químico, y ese polvo fusionado es lo último que se va de la Tierra cuando dejamos de existir. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y la Agencia Espacial Europea se prepara para seguir cada detalle de lo que sucede en la Luna. Este jueves, ESA anunció que prepara un proyecto llamado Moonlight, con el que se instalará una red de satélites permanentes en la órbita lunar. La agencia ya cuenta con una flota de ellos para la observación de la Tierra. Con esto nos despedimos por hoy. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.